Primeramente, buenos días, profesor. Le agradezco su tiempo al poder apoyarme con esta pequeña validación para este trabajo de nuestro ABR. Como ese día le mostraba, como le compartía, esto es, parte de los folletos que vamos a dar a modo de complementación para las charlas. Esto se va a entregar después de las charlas que vamos a dar en en la localidad, que en este caso es Cochas Chico, donde vamos a intentar promover promover una mejor cultura financiera. Como primera pregunta o consulta que, que quería hacerles, en su experiencia, impacto, eh, qué impacto real pueden tener la educación financiera en comunidades como la que ya mencioné, como Cochas Chico? ¿Y qué aspectos consideran indispensables incluir en nuestro folleto, en el folleto informativo que le presento? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, Jair. Eh, Definitivamente, pues, la inclusión financiera en nuestra comunidad es un aspecto importante, ¿no? Toda vez que esto va a permitir mejorar la calidad de vida de todos aquellos que decidan incorporar estos conocimientos a su legajo de conocimientos, valga la redundancia. Es decir, si una persona en la actualidad desconoce de los aspectos financieros y desconoce del manejo de sus finanzas personales, pues está condenado prácticamente al fracaso. Estudios revelan pues que las personas exitosas hoy por hoy justamente son producto, ¿no? De estas pequeñas prácticas que realizan de manera personal. Por ejemplo, destinar cierta cantidad de sus ingresos, por ejemplo, a ahorrar, ¿no? El otro porcentaje, por ejemplo, invertir en algunos activos que le van a generar ingresos pasivos en el futuro, ¿no? Por ello la importancia del ahorro, no solamente en personas que están, que componen la población económicamente activa, sino también en personas o en niños, ¿no? Que eh, recién se están incorporando, se están insertando pues al mundo financiero. En ese sentido, sería importante de repente considerar o consignar en el folleto quizás el tema de la educación financiera desde los colegios, ¿no? Por ahí de repente incorporando dentro de la currícula o por lo menos desarrollando una propuesta, ¿no? Para que los jóvenes puedan o se les pueda fomentar la cultura del ahorro, la cultura de la inversión en jóvenes en etapa escolar. Eso principalmente sería mi aporte, estimado Jair. Mm, Bien, profesor. Asimismo, también me gustaría saber usted cómo considera quizás efectiva nuestra estrategia al estar combinando, no sé, un lenguaje un tanto sencillo, más que nada, esto más que nada enfocado al folleto, al estar combinando un lenguaje tanto sencillo y estos recursos de curro. ¿Usted cree que esto tendría tal vez impacto en las personas? Claro, a manera de complementar, ¿no? Casi siempre vemos que estos folletos se dejan un poco de lado a veces, pero usted, cómo ve esto que estamos presentando? Tal vez, ¿qué cosas podríamos cambiar o que podríamos modificar o agregar o cómo podríamos Bueno, tal vez mejorar? claro, sí, me parece interesante la propuesta que ustedes hacen. Sin embargo, hoy en día, pues los jóvenes y las personas están con el dispositivo o con el smartphone, ¿no? Prácticamente todo el día. De repente,
complementar este material que ustedes han elaborado, quizás preparando algunos reels, quizás por ahí preparando algunos TikToks. No sé, se me ocurre, es una propuesta nada más. Si ustedes lo desarrollan, sería genial, ¿no? Por ahí de repente algunos tips de ahorro, así pastillas de microsegundos o segundos, ¿no? De unos 15 segundos, 8 segundos, ¿no? Que puedan tener ese impacto. La gran mayoría de personas tienen un smartphone, ¿no? Y la comunidad de cochas, que es justamente eh, la propuesta que ustedes van a realizar, pues no sería la excepción. Ellos definitivamente tienen este tipo de dispositivos y perfectamente podría complementar el material que ustedes están trabajando, ¿no? Obviamente, alguno del grupo de ustedes debe de ser de marketing, por ahí debe darle un enfoque un poco más vistoso, por ejemplo, el tema de los colores que impactan bastante de repente en el público, ¿no? Para que puedan ser un poco más atractivos a la vista. Principalmente eso, por el tema del contenido me parece relevante. Hay algunos detallitos nada más que ya en su momento te voy a decir qué es lo que debes de mejorar, pero en cuestión de los contenidos me parece interesante la propuesta. Como les dije, de repente complementarías por ahí con algunos reels, algunos TikToks que puedan complementar al material. Y tal vez en el caso de que sean personas tal vez un poco mayores, tal vez un poco desconectadas de la tecnología, ¿habría, o sea, ¿habría alguna estrategia que nos pueda sugerir para llegar a esas personas, digamos, tal vez a adultos mayores que normalmente no están tan conectados con, con un celular, con redes, no están tan acostumbrados a usar este tipo de plataformas? Bueno, en este caso podría funcionar perfectamente, por ejemplo, no sé, creo que ahí en ese, no sé, creo que es el anexo de Cochas Chicos, ¿no? En el anexo creo que hay una radio local. Esa radio local, de repente ustedes puedan preparar así unas pequeñas grabaciones, ¿no? De 15, 20 segundos que puedan tener un contenido justamente del material que ustedes están presentando, ¿no? O quizás por ahí eh, eh, lanzar la propuesta mediante altavoces, ¿no? Los baby boomers principalmente tienen esa característica, ¿no? Bueno, no son tan tecnológicos, aunque en estos tiempos ya esa generación utilizan celular. Entonces, si nosotros hacemos un pequeño sondeo ahí en el anexo de Cochas Chico, definitivamente te vas a dar cuenta que la gran mayoría de personas tienen un smartphone, ¿no? Entonces, por ahí no, dos, tres personas que te dirán que no tienen, pero la gran mayoría, déjame adelantarme un poco a los resultados, te van a decir que sí tienen un smartphone. Entonces, por ahí iría la cosa, Jair. Gracias, gracias, profesor, por consejos. En bueno, tal vez pasando ya a la siguiente pregunta, es tal vez en su criterio, ¿cuál sería el mayor desafío que podríamos afrontar para mejorar la cultura financiera para esta localidad? Y si en este caso, pues nuestro material aborda parte de ese desafío que usted, bueno, de este gran desafío que usted pueda percibir. Bueno, definitivamente, pues de las personas mayores, mayores a 50, 60 años, pues tienen ese mito, ¿no? De que si llevan su dinero al banco, pues lo más probable es que ese dinero no lo recuperen, ¿no? Quizás por ahí sería el trabajo que ustedes
o en todo caso cambiar ese pensamiento que tienen las personas respecto a la cultura financiera, ¿no? En ese sentido, sería ponerle algunos ejemplos, ¿no? De que, por ejemplo, las instituciones financieras están adscritas al Fondo de Seguro de Depósitos, ¿no? Y eso quizás sería un respaldo. Indicarles, por ejemplo, que cuando llevan cierta cantidad de dinero o si tienen unos ahorros, están más seguros de repente en una entidad financiera, porque eh, esta entidad financiera obviamente tiene que ser pues una entidad de prestigio, ¿no? Ejemplos muchísimos, por ejemplo, de estafas, ¿no? Por ejemplo, hace 3, 4 años, si no me equivoco, pues habían algunas instituciones financieras que ofrecían pues altas tasas de interés por captación de dinero, ¿no? Eh, Obviamente, si una entidad financiera te ofrece altas tasas de interés por captar el dinero de los clientes, pues ya hay que levantar la sospecha, ¿no? ¿Por qué está pagando altas tasas de interés? Resulta que esta cooperativa, esta institución financiera que no estaba regulada, obviamente, por la Superintendencia de Banca y Seguros, ofrecía estas altas tasas de interés, pues su objetivo era captar, ¿no? La mayor cantidad de dinero. Y la gente, pues a veces que tiene un excedente, llevan su dinero, pues atraídos por la tasa de interés. Sin embargo, no se dan cuenta de que es una modalidad de estafa, ¿no? Entonces, para que tú cambies ese, mm, ese concepto que tienen los clientes de que si llevan su dinero a una entidad financiera, lo van a dar por perdido, pues tenemos que darle la información completa, ¿no? Si vamos a promover esta cultura del ahorro en alguna entidad financiera, pues tenemos que darle toda la información completa. Uno de ellos es, por ejemplo, que el cliente debe asegurarse de que esta entidad financiera que está adscrita al Fondo de Seguro de Depósito, ¿no? Respaldada prácticamente por la Superintendencia de Banca y Seguro, ¿no? Solo de esa manera podemos fomentar el ahorro en personas mayores principalmente, ¿no? Que es justamente la pregunta que me lanzas. Ok. Bien, en este caso tal vez, bueno, podríamos generar algún tipo de alianza con alguna entidad tal vez seria o que sea confiable y también, como se nos sugiere, recomendar a estas personas entidades que que tengan respaldo, ¿no? Que tengan, o mejor dicho, que sean confiables dentro del mercado. Eh, sí, esto es algo que claramente sí nos ayuda, si esto es algo que vamos a incluir incluir como usted nos lo menciona. Y bueno, ¿qué elementos tal vez más específicos nos podría dar a conocer que puedan generar cambios reales en quizás cómo las personas adultas perciben, perciben no sé, digamos, desde el mismo hecho de cómo interactúan con un banco o con una caja? Bueno, lo que te entendí de la pregunta es cómo, cómo cambiamos esa percepción que tienen los clientes respecto al banco, ¿no? Bueno, eh, con ejemplos principalmente, ¿no? Por ejemplo, hay algunos clientes que son adultos mayores que solicitan un financiamiento a un banco, ¿no? Por ejemplo, solicitan un préstamo de, no sé, de 5.000, 10.000 soles, ¿no? Y, por ejemplo,
eh, se les otorga ese financiamiento. Obviamente también ponerle en claro que las entidades financieras tienen un límite de edad, no dan el financiamiento pues a todos los sujetos de crédito, ¿no? Hay ciertas restricciones, por ejemplo, si esta persona no tiene antecedentes en el sistema financiero, definitivamente pues las probabilidades del otorgamiento del préstamo son casi nulas, ¿no? Ahora, si esta persona de repente ha tenido algún préstamo, algún crédito en el pasado, obviamente toda esa información queda registrado pues en la base de datos de la Superintendencia de Banca y Seguros o quizás alguna plataforma como es Equifax o Sentinel u otras que en la actualidad funcionan, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, mostrarle algunos ejemplos de personas que, por ejemplo, han alcanzado el éxito apalancándose con préstamos de las entidades financieras. O quizás por ahí poner un ejemplo de algún cliente, ¿no? Obviamente no vamos a revelar su información, pero que prácticamente vive de sus intereses o de los depósitos que ha realizado, ¿no? Obviamente hay muchos casos emblemáticos de los que podemos nosotros mencionar, de repente desde el punto de vista de los productos activos o los productos pasivos que tienen las entidades financieras, ¿no? Y cuáles serían los beneficios. Hoy por hoy, las empresas del sector financiero pues están viendo la forma de cómo ser más o llegar más a los clientes, ¿no? Utilizan, por ejemplo, estas aplicaciones, ¿no? Para poder otorgar préstamos o quizás por ahí de repente ser un poco más flexible en sus políticas de crédito, ¿no? Dependiendo de los importes, obviamente. Hay facilidades, por ejemplo, para las compras, los créditos vehiculares, las hipotecas, los créditos de consumo. Ahora, si esta persona es pequeño, mediano o microempresario, también hay financiamientos de parte de las entidades financieras. Obviamente, cada uno tiene pues su propia política de créditos, ¿no? Por ejemplo, para un microempresario, pues las tasas de interés son diferentes a un cliente que es un cliente de consumo, un pequeña empresa o un cliente hipotecario, ¿no? Así sería la propuesta, estimado Jair. Bien, y bueno, casi ya para finalizar, tal vez algo que se nos haya escapado un poco, tal vez alguna recomendación final o algún comentario final que nos pueda hacer eh, de algún tema que no hayamos abordado, ¿no? Para poder cambiar, o bueno, como ella decía hace rato, mejorar esta propuesta con el díptico y demás. Bueno, como les iba comentando, de repente, si nosotros queremos eh, atacar a un público un poco más, a un público mayor, pues deberíamos hacer un poquito más grande las letras, ¿no? Eso a manera de sugerencia. Eh, Hacer pues que unos textos un poco más atractivos, de repente variar un poquito el tipo de letra, ¿no? Reducir un poco los textos eh, y plantear cuestiones puntuales en el díptico, ¿no? Por ejemplo, el tema del fondo de seguro de depósitos que le comenté en la primera pregunta, si no me equivoco. Para este 2025 pues está en 121.000 soles, ¿no? De repente por ahí puede lanzarse y fomentar de repente este aspecto, ¿no? De que si una persona de repente quiere ahorrar, pero tiene el temor
hablarle de este fondo de seguro de depósito que es aquel que respalda, ¿no? Si es que un cliente quiere llevar cierta cantidad de dinero al banco, pues eh, este fondo de seguro de depósito en el cual están adscritas las entidades que están reguladas principalmente por la Superintendencia de Banca y Seguros, pueden recuperar su dinero hasta este importe, ¿no? Hasta 121.000, que es el monto tope para este año 2025. Por ahí de repente lanzar una campaña y de repente informarse un poco más y si queremos pues fomentar una cultura del ahorro, de repente hablar un poco más de este fondo de seguro de depósito, que es la garantía principalmente para todas aquellas personas que de repente tienen un poquito de temor llevar su dinero a una entidad financiera regulada por la superintendencia. Eso sería eh, aquello que de repente falte en el díptico o en el tríptico, Jair. Sí, bueno, todo lo que, todos los comentarios que has hecho, sí, los estamos teniendo, bueno, en este caso como estoy yo, los estoy teniendo muy, muy en cuenta, ya estoy van a las anotaciones. De verdad, muchas gracias, profesor, por el tiempo que se ha dado para poder apoyarnos con este trabajo. Em, bueno, en este caso ya ya daría por finalizado esta pequeña entrevista. Nuevamente, muchas gracias por el tiempo que se ha dado para poder apoyarnos. Ok, Jair. Listo. Cuídense mucho y gracias nuevamente por la invitación. Hasta una próxima oportunidad.